Bienvenidos hermanos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya, conocido como el pastor Johnny Zelaya, desde la República del Salvador, en una ciudad llamada Chinameca, del departamento de San Miguel, El Salvador. Es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes en esta oportunidad y poder, hermanos, estar con ustedes, ¿verdad?, en esta clase virtual. Espero que se me escuche bien, que solamente me confirman, hermanos, si se me escucha bien para que podamos dar la clase. Amén, hermano, se escucha. Vale, gracias, hermana. Muy bien. En esta oportunidad vamos a ver la lección número 6 del libro de Romanos, donde vamos a explicar la justificación del pecador por gracia por medio de la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por darnos el privilegio de iniciar nuestro instituto bíblico de este día, Señor. Un privilegio para los estudiantes y para mí poder abrir la Biblia y poder estudiar tu palabra. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos dé la fuerza necesaria, tu fortaleza, tanto espiritual como física, para poder, Señor, asimilar todo este conocimiento bíblico que vamos a aprender en esta carta. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los estudiantes y que esta noche sea una noche de bendición, de edificación para nuestras vidas. Bendice a cada uno en sus lugares donde se encuentran. Señor, un privilegio poder estar acá. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ver cómo es que un pecador sin esperanza, sin auxilio, en dirección al infierno, puede ser perdonado de sus pecados. Y cómo es que un Dios justo puede ser justo y aún así todavía salvar a los pecadores de un infierno que merecen. Queridos hermanos, estas son preguntas que queremos contestar en esta lección. En la medida de que consideremos la justicia de Dios recibida, la salvación de la pena del pecado y cómo un individuo puede ser justificado delante de Dios. Pero primero, hermanos, vamos a ver el bosquejo del libro. Número 1, la justicia de Dios introducida, el mensaje del evangelio, ¿verdad? Hermanos, Pablo, llamado a ser apóstol, escribe a los creyentes de Roma y les dice, amados de Dios, santos, en lo cual Pablo anhelaba ver a estos creyentes en Roma. Y él hace tres declaraciones que son importantes. Él dijo, soy deudor, pronto estoy a anunciar el evangelio, ¿verdad? Y dijo, no me avergüenzo del evangelio. Hemos dicho, hermanos, que los pasajes claves de Romanos, los pasajes centrales, es Romanos 1 del 16 al 17. Ese versículo, esos dos versículos, hermanos, son los versículos claves de todo el libro de Romanos. Entonces, necesitamos, hermanos, hacer énfasis en el evangelio, la justicia de Dios, ¿verdad? Y vimos también el camino ancho. Y en este camino ancho vimos también la condenación de los hombres pecadores. Vimos al hombre inmoral, al hombre moral y al hombre religioso. Y los tres son culpables delante de Dios. También vimos, hermanos, el propósito de la ley y es mostrarnos
que somos pecadores, para que toda boca se cierre y todos concluyan, soy culpable ante Dios. Todo esto que hemos visto, hermanos, son las malas noticias que nos pueden preparar para el Evangelio. Déjenme preguntarles nuevamente, ¿cómo es que un pecador sin esperanza, sin auxilio, en dirección al infierno, puede ser perdonado de sus pecados? ¿Cómo es que un Dios justo puede, sin dejar de ser justo, salvar a los pecadores de un infierno que sí merecen? Hermanos, necesitamos, oigan bien lo que le voy a decir, recibir una posición justa delante de Dios. O sea, necesitamos ser justificados por Dios, ¿verdad? Ahora, después de declarar que nuestra situación es sin esperanza ante la corte de justicia de Dios y concluir que Dios, el juez justo, no tiene otra opción más que declararnos culpables y enviarnos a una eternidad en el infierno, el apóstol Pablo escribió dos de las palabras más alentadoras que jamás otros hayan escrito. ¿Cuáles son esas palabras? Bueno, hemos visto primero el bosquejo, la justicia introducida, el mensaje del evangelio. Número dos, la justicia de Dios requerida, el pecado del hombre y la condenación. Ya lo vimos, Romanos 1:18 al 3:20. Y número tres, la justicia de Dios recibida, la salvación del castigo del pecado y la justificación. Eso es lo que hemos visto. Y vamos a explicar, hermanos, la justificación, la explicación de la justificación. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. ¿Cuáles son esas dos palabras alentadoras que Pablo dijo? Pero ahora, miren, observen, hermano. Qué bonitas palabras, miren. Pero ahora, usted debe subrayar estas dos palabras, ¿verdad? Porque de aquí es de donde pasamos de las malas noticias a las buenas noticias, o sea, al evangelio. Pero ahora, la palabra pero, hermanos, es una palabra de contraste, da énfasis o mayor fuerza de expresión a lo que se dice. O sea, lo que sigue ha de ser diferente de lo que fue escrito inmediatamente antes. ¿Me entiende? La palabra pero y la palabra ahora es una palabra que está en el tiempo presente. O sea, en este preciso momento, en el tiempo actual, en el tiempo presente. O sea que lo que sigue, lo que él va a decir, está disponible ahora mismo, en otras palabras, hermano. Como veremos el plan de Dios con respecto a la salvación, o el plan de Dios para llevar a los pecadores que están sin ayuda, en una condición de inútiles, sin esperanza, en dirección al infierno, y declararlos justos. Esto está disponible ahora mismo. Vamos a ver el pasaje, vamos a leerlo. Por favor, hermano Cristian Lagos, ¿me puede leer el pasaje? Amén, hermano. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Siga. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que
Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Siga. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Amén. Empezaremos entonces a definir nuestros términos, ¿verdad? Número 1, en su folleto, hermanos, la palabra, ¿qué significa la palabra justificación? O sea, ¿qué significa ser justificado ante Dios? Bueno, hermanos, cuando hablamos de la justificación o siendo justificados delante de Dios, nos referimos, hermanos, a un término que se usa frecuentemente en una corte judicial o en un tribunal de justicia. Esa palabra es común en las cuestiones de la Corte Suprema de Justicia, es común en los abogados y vamos a ilustrarlo así. ¿Verdad? ¿Quiénes son las personas principales en esta corte o tribunal? Bueno, el juez. Ustedes saben que el juez es la persona que conoce el caso, quien juzga y pronuncia el veredicto. La ley, bueno, aquí está el juez, ¿ve? Aquí está el juez y aquí está la ley. La ley es la norma o base por la cual el juez toma su decisión. El acusado, ¿verdad? El acusado es la persona que está siendo juzgada. Y los otros, los abogados, los testigos, son los que presentan las evidencias. Entonces, después de que la evidencia ha sido presentada, el juez declara su decisión, culpable o no culpable. En algunos juicios, hermanos, el caso es anulado por falta de evidencia. Entonces, la idea de una corte de justicia es lo que vemos relacionada con la palabra justificación, hermano. Entonces, la palabra justificación quiere decir que una persona es declarada justa. Mire, o sea, es declarar a una persona libre de los cargos en su contra a pesar de ser culpable. No estoy diciendo que está diciendo que la persona es hecha justa, sino que estoy diciendo que la declaran justa. O sea, la ley o norma que el juez usa para hacer su decisión ha sido perfectamente cumplida y el acusado es declarado justo. Note una cosa, lo que quiero decirle. No dije que el acusado fue declarado inocente. O sea, la justificación no significa que el acusado haya sido encontrado inocente. Tampoco dije que el caso haya sido anulado, como si el caso fuese rechazado por el tribunal o la corte por falta de evidencia o prueba. No dije que la palabra justificado significa hacer a la persona acusada justa. No somos hechos justos por Dios en el momento de la salvación, sino que en el momento de la salvación somos declarados justos por Dios. Número 2, teológicamente hablando, la justificación es
un hecho de Dios por su gracia al declarar justo a un pecador que cree en Jesucristo. Entonces, la justificación es un término judicial. Es lo opuesto de la condenación. Es el hecho judicial de Dios por el cual Él perdona todos los pecados de aquellos quienes creen en Jesucristo. Dios los acepta y los trata como si fueran justos ante la ley. ¿Oyeron? O sea, la justificación es un acto de la gracia libre de Dios, por medio de la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su presencia. ¿Me entiende? Solo en virtud de la justicia de Cristo, imputada o atribuida a nosotros y recibida por la fe solamente. Hermanos, entonces la justificación es en primer lugar una resta, o sea, la cancelación de la deuda del pecado. Y en segundo lugar, una suma, la imputación o atribución de la justicia de Cristo. No sé si me entienden estos términos. Es una resta porque se cancela la deuda del pecado. Y es una suma porque se nos imputa, se nos atribuye la justicia de Cristo. Además del perdón de los pecados. ¿Verdad? Entonces, la justificación declara que todo lo que la ley exige es satisfecho con respecto a la persona a la persona quien es justificada. ¿Me entiende? O sea, la ley no trata a la persona con indulgencia, ni es puesta a un lado, sino que la ley exige el cumplimiento en el sentido más estricto. Entonces, por lo tanto, hermanos, el hecho de que la persona justificada es declarada justa, esto proviene de una obediencia perfecta a la ley. O sea que nadie puede cumplir la ley, nadie de nosotros. ¿Me entiendes? Por eso somos declarados justos al poner nuestra confianza en Jesucristo. Somos declarados justos no porque lo hayamos ganado o porque lo merecemos, sino porque Dios nos ha dado la justicia de Cristo. El Señor Jesucristo lo ha ganado todo para el pecador. ¿Me entiende? Y en representación de Él, a quien declara justo por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es entonces que somos justificados o declarados justos delante de Dios? ¿Cómo? Bueno, dije que la justificación es un término judicial. ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, aquí vamos a ver cómo. Veámoslo. Vamos a entrar en materia al versículo. La justificación ante Dios, número 1, es una dádiva, regalo que proviene de Dios. ¿Escucharon? Es una dádiva que proviene de Dios. Es un regalo. ¿Me entiendes? Es un regalo que proviene de Dios. Hermanos, lo que nos falta como pecadores es la justicia de Dios. Es decir, tener una posición correcta ante Dios. O sea, Dios, ya hemos visto que Dios exige justicia perfecta. Dios exige obediencia perfecta a la ley. Y todos hemos fracasado, hemos fallado a esta exigencia. Nadie puede decir que ha cumplido la ley perfectamente. Acuérdese lo que dice el libro de los Hechos. Yo se los enseñé a ustedes. Ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido llevar un yugo. Ese yugo de la ley no lo hemos podido cumplir. Ni nuestros padres, ni nosotros. ¿Entiendes? Entonces, la justificación ante Dios, hermanos, es una dádiva que proviene de Dios. O sea, la justicia que Dios requiere es ofrecida como una dádiva de Dios. La palabra de, que antepone a la palabra Dios,
Esto significa que el regalo proviene de Dios. ¿Me entiendes? Esa justicia de Dios, Él te la da como regalo, te la ofrece. ¿No creen ustedes, hermanos, que es asombroso eso? Dios exige perfecta justicia para entrar al cielo y nadie la tiene. Y en el versículo 21 vemos que Dios dice, hermano, nos está revelando que Él nos ofrece una justicia que proviene de Él, de Él. Mire, este versículo no está hablando de uno de los atributos de Dios. Sabemos que Dios es justo. Dios solo hace lo que es correcto, pero eso no es la justicia de que este versículo se refiere. Dios no nos ofrece su justicia en el sentido de que una vez que la recibamos vamos a ser como Dios, perfecto, va, y solamente vamos a hacer lo correcto. Más bien, Dios nos ofrece el medio por el cual Él puede declararnos justos o justificados ante Él. O sea que la justificación ante Dios es un don o un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Número uno. Número dos, vamos a ir verso por verso, ¿verdad? Es aparte de tratar de guardar la ley. Está hablando de la justicia de Dios, de la justificación ante Dios. Es aparte de guardar la ley. El versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Vimos anteriormente, hermanos, el propósito de la ley. ¿Por qué fue dada la ley? ¿Me entienden? Les quiero hacer una pregunta. ¿La ley fue dada para producir justicia? No, no, hermano. ¿Podía una persona tener una posición correcta ante Dios por medio de guardar la ley? No, hermano, se lo voy a comprobar. La ley decía, ¿saben qué decía la ley? Decía, obedece y serás bendecido. Desobedece y serás maldecido. O sea, la ley es contraria a la gracia. Haz y vivirás. ¿Me entiendes? Es contraria a la gracia. La ley versus la gracia. Hermanos, acuérdense que hemos dicho que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Más adelante vamos a tocar ese versículo a profundidad. ¿Me entienden? Entonces, vemos, hermanos, en algunos versículos de la Biblia que la justicia de Dios nos es ofrecida aparte de guardar la ley, aparte de tratar de guardar la ley. ¿Y a dónde se revela, a dónde se revela, hermanos, esa justicia? Por favor, hermana Sonia, ¿me puede leer Romanos 1:16 y 17? Sí, hermano. Porque no, ¿A dónde se revela la justicia de Dios? Vamos a ver dónde se revela. porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A dónde se revela la justicia de Dios, hermano? En el Evangelio. Ahí se revela la justicia de Dios, hermano. La gracia dice cumplido, solo debes de creer y vivir. La ley no, debes de cumplir a cabalidad los 613 mandamientos y vivirás. Entonces, hermano, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es debido a que el legalismo no puede producir la justicia de Dios. ¿Oyeron lo que acabo de decir? El legalismo no puede producir la justicia de Dios. ¿Escucharon? ¿Qué es el legalismo? Aquí hay una definición. Es una actitud mental
que busca ganar o merecer la salvación y las bendiciones de Dios, basada en la justicia personal por medio de las obras o los ritos religiosos. O sea, si yo quiero ir al cielo, yo debo de ganarme ir al cielo. ¿Me entiende? Por méritos personales. ¿Ya? Yo debo de ganar la salvación. Yo me tengo que merecer la salvación. ¿Ya? Las bendiciones de Dios deben de estar basadas en la justicia personal, por mis obras. ¿Me entiende? O sea, el legalismo pretende declarar justa a una persona por lo que ella hace, por sus propias obras. ¿Me oyeron? Esto es bien peligroso, hermano. Caer en el legalismo. Acuérdense que no somos justificados por nuestras obras. Somos declarados justos aparte de guardar la ley. La ley ha fallado en producir justicia. Ya se lo voy a mostrar. Porque nunca fue provista para este propósito. Veamos que dice, bueno, aquí vemos a una persona religiosa, ¿verdad? Yo soy, dice, básicamente bueno. Si alguien merece ir al cielo, ese soy yo. Mi propio esfuerzo, mis propias obras religiosas, mi propia habilidad de guardar la ley. Este es un legalista, es un religioso, que su fundamento está débil, está fundado sobre la arena. Pero hay otro que hermano, él reconoce lo que es, ¿me entiende? Él reconoce lo que es, ¿verdad? Una persona que ha confiado en Cristo, una persona religiosa típica, está confiando en sus obras, ¿me entiende? Pero una persona que ha confiado en Cristo reconoce que es un pecador y si alguien merece ir al infierno, ese es él, ¿verdad? Pero Dios me ha salvado por su gracia él está confiando en la persona de Cristo. Él es mi Salvador. Él está confiando en la obra de Cristo. Él murió por mí. Él está confiando en la palabra de Cristo, lo que él me prometió vida eterna a todos los que le reciben por fe. Hermanos, qué terrible es cuando la persona está confiando en sus propias obras. ¿Qué dijo Pablo a los Gálatas en 2:21? No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermano, si usted dice que por sus propias obras va a ir al cielo, entonces haga a un lado a Cristo, ¿verdad? No tome en cuenta su sacrificio, es por su esfuerzo propio. No deseche la gracia de Dios, no deseche los favores de Dios, inmerecidos, hermanos. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea que la ley no produce justicia, la ley no produce vida. Vean otro pasaje, miren, Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como no puede dar vida a la ley, hermano, no puede dar una vida espiritual, no produce una vida espiritual la ley, hermano. Por eso, hermanos, nosotros sabemos que la justificación ante Dios es por la fe sola en Cristo solo. Hay gente, como les dije, que está confiando en su propia justicia. Y Pablo lo dijo en Filipenses 3:9. Anoten los versículos, hermano. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, Pablo no quería, óigame bien, no teniendo mi propia justicia. Él antes confiaba en su propia justicia, antes de ser salvo. Pero cuando fue salvo, confió en, en lo que Cristo hace, darte la justicia de Dios. Dios te da la justicia de Dios si tú pones tu fe en Jesucristo. También Tito 3:5 nos salvó. Mire, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
nos salvó, no por obra. Grábenselo, hermano. No, la salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es posible, hermano. Entonces, la justificación ante Dios es una dádiva, regalo que proviene de Dios, número uno. Número dos, es aparte de guardar la ley. Número tres, es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Siempre en el 3:21, ustedes pueden ir corroborando ahí, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por la ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento, hermano. El hecho de que la justificación delante de Dios es un regalo, aparte de tratar de guardar la ley, es también testificada en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Oyeron? Es testificada. La manera como una persona se salvó en el Antiguo Testamento es por la fe, no por las obras. Veámoslo. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por sus obras? No, no. ¿Por su obediencia? No, no dice la Biblia que por su obediencia. Si somos obedientes hasta el final, hermano, yo no estoy diciendo que no seamos obedientes. Debemos de ser obedientes, pero no es por mi obediencia que voy a ir al cielo. Abraham fue declarado justo delante de Dios porque Abraham creyó a Dios, puso su fe en Dios, en Jehová, y creyó a Jehová, así dice aquí, hermano, y le fue contado por justicia. ¿Qué les parece? Y usted me dice, mire, hermano, pero eso es antes de la ley. Correcto, le voy a poner un pasaje ya en la ley. Habacuc 2:4. Es aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo, ¿qué dice, hermano? Por la fe vivirá. O sea que, hermanos, las escrituras del Antiguo Testamento declaran, hermanos, que los creyentes se salvaron por fe, no por obras. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe, usted va a ver ahí una lista de creyentes, hermanos, que fueron salvos por la fe, no por las obras, hermanos. Veamos lo que dice Lucas 24:27. ¿Puede, hermano Manuel Salgado, leerme el pasaje, por favor? Permítame, hermano. Aquí en la pantalla, Lucas, en la pantalla está. ok. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire, ¿de quién hablaban todas las escrituras del Antiguo Testamento? De Jesucristo, ¿verdad? De él hablaban las escrituras. Observen, mire, y ustedes, aquí les tengo una lista de cómo hablaron las escrituras del Antiguo Testamento de Cristo. Miren, en Génesis 3:15 Dios prometió enviar un redentor. En Génesis 12 Dios escogió a Abraham como la familia por la cual el redentor vendría. En el Salmo 19, Isaías 44, Isaías 9, Jesús es el redentor. En Isaías 9:6 Jesús es el Hijo eterno de Dios que nació como hombre. En Miqueas 5:2 se profetizó el nacimiento en el lugar donde iba a nacer el Mesías. En Isaías 35, Isaías 61, Jesucristo iba a sanar a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, abrió los ojos de los sordos y resucitó a los muertos. En Daniel 9:24-27, Jesús murió exactamente en el tiempo pronosticado y profetizado. En el Salmo 22, Jesucristo murió en una cruz. En Isaías 53:9, Jesucristo murió entre los ladrones. En Isaías 53:9, Jesucristo fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico. En Isaías 53:5-6, Jesucristo murió no por sus pecados, porque él no tenía pecado, sino por nuestros pecados. En Isaías 53:10, Dios tuvo a bien poner nuestros pecados en Jesucristo. O sea que fueron imputados a Jesucristo nuestros pecados. Y Él nos imputó a nosotros su justicia. Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos, Salmo 16, Isaías 53:10. Y recibimos la salvación cuando ponemos nuestra fe sola en Cristo, Isaías 45:22 y Salmo 37:39-40. ¿Ya? Bien, vamos a leer Hebreos 10, del 1 al 4. Hermana Sandra Lagos, por favor, nos lee, por favor, el pasaje. Amén. Hebreos 10. Permítame, hermana, disculpe.
Hebreos 10, del 1 al 4. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. ¿Qué le parece? Los sacrificios realizados bajo la ley nunca podían quitar los pecados. ¿Me entiende? Bien, vamos a ver. Número 4. La justificación ante Dios se adquiere por medio de la fe sola. ¿Oyeron? Siempre Romanos 3:22b. ¿Qué dice? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire, por la fe sola, ¿me entiende? En el objeto correcto, en Jesucristo. La salvación en cada dispensación siempre ha sido por gracia mediante la fe. Abraham se salvó por la fe. Moisés se salvó por la fe. Todos los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron por la fe sola. El rey David se salvó por la fe. Eso lo vamos a ver más adelante en Romanos 4. Hermanos, y los creyentes del Nuevo Testamento también se salvan solo por la fe. O sea, la salvación en cada dispensación siempre ha sido por gracia, mediante la fe sola, en Cristo solamente, aparte de los ritos o de las obras de la ley. La simple confianza en el Señor Jesucristo y su obra terminada es todo lo que Dios requiere del pecador para ser perdonado y ser declarado justo delante de Él. Miren, hermano, a nuestra naturaleza pecaminosa o a nuestra carne siempre quiere hacer algo para la salvación. Sin embargo, somos declarados justificados por medio de la fe sola. Les voy a mostrar un pasaje. Entonces le dijeron a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren, hermano, lo que le preguntaron en San Juan 6, 28 al 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Este versículo subrayenlo, ténganlo ahí, hermano. Bien, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a ellos? Esta es la obra de Dios. Que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Qué les parece, hermano? Eso es lo que Dios quiere. Que confiemos en Cristo para recibir la justicia de Dios. ¿Me entiende? Siempre el hombre quiere hacer algo para salvarse. No, es que tenemos que ser fieles hasta el final. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, hermano, esa es una mala interpretación del pasaje de Mateo 24. Es una mala exégesis, es una eigesis, no es una exégesis. Ahí no está hablando de salvación espiritual, está hablando de salvación física. Mateo 24:13. Está hablando de que los que lleguen al final de la gran tribulación van a entrar al reino milenial. Hermanos, tenemos que ver el contexto del pasaje. No podemos estar haciendo, hermanos, yo he oído predicadores, hermanos, que hablan y hablan de que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermanos, no, nosotros perseveramos porque somos salvos, no para ser salvos, es porque somos salvos. Entonces, el hombre siempre quiere hacer algo para salvarse. ¿Verdad? Por ejemplo, el carcelero de Filipo, cuando Pablo estaba en la cárcel, y Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una buena pregunta, hermano.
Mire, hermano, la salvación está disponible para todo el mundo. Está disponible para los musulmanes, para los judíos, para los hindúes, para los budistas, para todos está disponible. ¿Y qué le dijo Pablo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Mire, pon tu confianza en el sacrificio de Cristo. Cree en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Pagó el precio de tus pecados. Él llevó tus pecados en la cruz para darte la justicia de Dios, hermano. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Acaso Dios tiene diferentes formas de justificar a los pecadores sobre la base de las religiones en las cuales ellos han sido creados? Porque algunos creen que se van a salvar por sus propias obras, por sus propios esfuerzos. Hermanos, de ninguna manera. Dios tiene un solo plan de salvación, un único medio para declarar justo a los pecadores. Cada persona en el mundo tiene igual acceso a la gracia de Dios por medio de la fe. La fe es la mano, hablando metafóricamente, que toma o recibe lo que Dios ofrece. ¿Me entiende? Este medio que es la fe es el principio de que se vale la gracia de Dios para devolvernos la imagen y el favor divino. Entonces, la justificación ante Dios, número 5, está disponible para todos. Que dice Romanos 3:22c, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que la oferta de la salvación de Dios, su medio por el cual Él puede justificar a los pecadores indignos, está disponible para toda persona. Esto no es un club que niega la membresía por razones de raza o por sexo o por nacionalidad. Hermanos, en este caso no es así, porque cuando tiene que ver con la dádiva de Dios, como lo que es la salvación, cualquier persona puede recibirla. En realidad, hermanos, es el deseo de Dios que todos aprovechen su oferta. Miren, Pablo lo dijo a Timoteo, perdón, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solo los elegidos, como dicen los calvinistas. No, Él quiere que todos sean salvos. Eso es lo primero que Dios desea, que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. También hay otro pasaje en Pedro, hermano, 2 Pedro 3:9, Señor no retarda de cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, a un cambio de mentalidad, a la metanoia, ¿verdad? Cambio de mentalidad. Ezequiel 33, verso 11, si no lo tienen, anótenlo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Él no quiere la muerte del impío. ¿Ya? Hermanos, qué tremenda es la palabra de Dios. Mire, está disponible para todos. Eso no quiere decir que automáticamente todas las personas son salvas. No, hermano. Solo los que aceptan o quieren el regalo, ponen su fe en Cristo, ¿verdad? Por eso el profeta Isaías decía, mirad a mí, mirad a mí. ¿Qué quiere decir eso? Crean en mí, apóyense en mí, confíen en mí y van a ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Bien, entonces hemos visto, hermanos, hemos visto que la justificación ante Dios es una dádiva que proviene de Dios, número 1. Número 2, esa parte de tratar de guardar la ley. Número 3, es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Número 4, se obtiene por medio de la fe sola, en Cristo solo. Número 5, está disponible para todos. Número 6, se proporciona la justificación ante Dios a pesar de los pecados del hombre. Se proporciona
a pesar de los pecados del hombre. Este es el famoso Romanos 3:23, ¿verdad? Que lo hemos citado, ¿eh? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A pesar de eso, la gracia de Dios no es retenida, no es negada por desmérito. Yo no merezco esto, hermano. ¿Me entienden? ¿Es posible que el peor de los criminales en el mundo pueda ser justificado ante Dios? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Sí, claro que sí. El peor de los criminales en el mundo puede ser justificado ante Dios. Sí, está disponible para todos, dice el pasaje que hemos leído. ¿Me entiende? Veamos cómo se consideraba Pablo. Miren cuando un hombre entiende la gracia, hermanos. A mí me sorprende Pablo cómo se expresa en estos pasajes. 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno. Miren, él no era digno de la gracia de Dios, de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Miren cómo se consideraba este hombre, el más pequeño de los apóstoles. ¿Ah? No, yo soy el reverendo, yo soy el... No, hermano, él era el más pequeño, así se consideraba. ¿Qué más se consideraba él? Pasaban los años y él se seguía considerando. ¿Cómo? Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo se consideraba él? Pasando los años, siempre se consideraba que era, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Qué tremendo, ¿verdad? Una vez estábamos reunidos con el pastor Roxer y nos hizo la pregunta, hermanos pastores, os digo, ¿verdad? ¿Pecan los miembros? Amén, decían todos los pastores, amén, amén, todos diciendo amén. Y hizo otra pregunta, ¿y ustedes pastores pecan? Y un silencio, hermanos, un silencio. ¿Qué dijo Pablo? Veamos lo que dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No sé si usted se considera así, pero Pablo se consideraba el primero de los pecadores. A mí me alegra poder decirles a ustedes que la justificación ante Dios es siempre dada a pesar de nuestros pecados. ¿Me entiende? ¿Y cómo es posible eso, hermano Johnny? ¿Por qué cree usted que Dios nos da la justificación ante Dios? ¿Por qué es posible eso? Mire, lo voy a decir por qué. Número 7. La justificación ante Dios se da gratuitamente por la gracia de Dios. Eso lo dice Romanos 3:24. Lo voy a leer. Siendo justificados. Vayan conmigo en la Biblia para que vean que lo que les estoy enseñando es cierto. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios nos ofrece gratuitamente la salvación en base a la gracia, en base a su gracia. Otra versión de la Biblia dice, siendo justificados como un regalo de su gracia. ¿Ya? ¿Se acuerdan, hermanos, que en nuestra primera lección de este estudio contestamos la pregunta, ¿por qué la gracia de Dios es tan importante? ¿Saben por qué? Porque la gracia no la podemos ganar, ni tampoco la merecemos. La gracia es el favor inmerecido de Dios, aparte de cualquier obra. ¿Me entienden? Miren lo que dice el diccionario de la lengua española. Define el término gracia como don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente, ayuda sobrenatural y don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. La riqueza de Dios para la humanidad a cargo de la muerte de Cristo. ¿Qué dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 8:9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué les parece? Wow, hermano, a mí me sorprende. Hermanos, la gracia de Dios hecha por tierra a la salvación por el señorío de Cristo. Así, hay una corriente calvinista que dice que la salvación tiene que ser por el señorío de Cristo. La salvación es gratuita. A mí me dijo un hermano, mire, yo he tenido dificultades a veces con algunos hermanos. Me dijo, qué barato lo que usted está enseñando, me dijo. Barato, le digo. ¿Por qué? Le digo yo. Pues sí, solo por la fe, me dice. Pues sí, es que usted la considera barata porque a usted no le costó, le dije yo, los latigazos, las bofeteadas, la metida de la lanza, hermanos, la puesta de la corona de espina, a usted no le costó, por eso que la ve así barata, le dije yo, pero le costó a Jesucristo. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia no cuesta nada, la gracia es ofrecida gratuitamente por Dios y usted la recibe de la misma manera, gratuita. A Jesucristo le costó, a usted no le costó, a mí no me costó, a Jesucristo le costó. ¿Me entiende? Le costó su propia vida. Por eso la gracia es la única base en que Dios te salvará. Es totalmente gratis, es un regalo, es un favor inmerecido, no eres digno, sin obras. O quieres tratar de llegar al cielo, a Dios, por tus propias obras, por tus propios méritos humanos, tratando de ganarte la salvación, siempre vas a seguir endeudado. O descansas en la gracia. Cristo lo hizo todo. Bien que un hombre me dijo, mire, el hombre es seguidor de Saibaba. Y me dijo, es vecino mío, es un gran amigo mío. Así que, mira, Johnny me dijo, ajá, así que Cristo pagó todo, me dijo. Sí, Cristo pagó todo. Guacho, me dijo, tenemos que hacer algo, me dijo. No, le dije yo, Él lo hizo todo ya en la cruz. Los méritos son de Cristo, no son tus méritos. Lo que tú tienes que hacer es poner tu fe sola en Él. Y así es como Dios te salva, así es como Dios te justifica, ¿entiendes? No sigues endeudado. ¿Verdad? Si no crees que Cristo pagó por tus pecados en la cruz, vas a seguir endeudado ante Dios, le digo yo. ¿Ya? Entonces, hermano, 8. Se obtiene mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Romanos 3, 24b y 25. Lo voy a leer. 24. Vamos verso por verso, hermano. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo es que nosotros podemos ser justificados aunque somos pecadores indignos? Hermanos, esto es realizado por la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Aquí hay dos términos, miren. Está el término redención y está el término propiciación. Son términos teológicos, bíblicos, ¿me entiende? Por ejemplo, la palabra redención era comprar o liberar a alguien. O sea, en otras palabras, todos nosotros nacimos en el mercado de la esclavitud, llamada pecado. ¿Me entiendes? Y Él vino y nos libertó, nos redimió, nos rescató, nos sacó de la esclavitud, del cautiverio, de la esclavitud, y Él pagó un precio. ¿Me entiendes? Esta palabra redención era común en esa época. La gente comprendía a qué se refiere. ¿Me entiendes? Significa recomprar, rescatar. ¿Me entiendes? Dios ha comprado nuestra libertad. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. Esa significa la palabra redención.
Y está la palabra propiciación, es hacer un pago satisfactorio. O sea, el único pago satisfactorio, o sea, que a Dios le satisfizo fue la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo pagó todos nuestros pecados y satisfizo la ira y la justicia de Dios. Aplacó la ira de Dios, el sacrificio de Cristo. Mire, hay gente que quiere venir a Dios con su propia justicia. ¿Me entiende? Y miren, hermanos, si nosotros venimos con nuestra propia justicia, ¿qué dice Isaías 64:6? ¿Alguien se sabe el versículo? Isaías 64:6. Vamos a ver. ¿Alguien se lo sabe? Si no se lo saben, No, leámoslo. Vamos a ver, ¿qué dice? Vamos a ver, hermano. Amén, hermano. Vale, Isaías 64:6. ¿sí? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Quién dijo estas Amén. palabras? El profeta Isaías. ¿Cómo eran nuestras justicias delante de Dios? Si queremos acercarnos a Dios con nuestras propias justicias, ¿cómo son? ¿Cómo las ve como Dios? trapo de Trapo, inmundicia. Amén. trapo de inmundicia, hermano. Nosotros necesitamos la justicia de Cristo para podernos acercar a Dios. No podemos acercarnos. Mire, el pecador, el culpable, no puede él justificarse. No puede el culpable, él tratar de defenderse ante el juez. No, necesita un abogado para que lo defienda. ¿Me entiende? Entonces, la propiciación, hermanos, es el pago satisfactorio. ¿Ya? Es lo único que satisfizo la ira de Dios. Es lo único. No son tus obras, no es tu esfuerzo, ¿me entiendes? No son tus obras, ¿verdad? Sino que lo único que satisfizo, aplacó la ira de Dios, es la muerte de su hijo. ¿Ya? Entonces, la redención descansa en la propiciación, que es Jesucristo y su obra. No solo como abogado, porque el hecho de ser abogado es una fase de su trabajo. Después de morir, resucitar, ascender y ser glorificado, pero antes de ser el abogado, él tuvo que haber sido resucitado, ascendido, y antes tuvo que haber muerto. O sea que las credenciales para poder ejercer la abogacía fue la propiciación, fue su propia persona, su pago. Entonces, el pago de esa persona que puso su propia vida es la propiciación. Pero lo que empieza no es lo único que logra. Lo que empieza por medio de la propiciación es la redención. Porque dice que la redención es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, porque hubo una propiciación, puede haber una redención. Entonces ya sabemos lo que significa la redención, que es el resultado de la propiciación por medio de la muerte de su Hijo, Jesucristo. Muy bien, hermanos. Veamos algo más. Aquí está, mire. Nosotros nacimos en el mercado de la esclavitud, de los pecados. Ahí nacimos, hermano. Pero cuando pusimos nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz, hermanos, todos nuestros pecados fueron perdonados, ¿ya? Pagados. Y pasamos de muerte a vida. Ahora somos hijos de Dios, que hemos recibido el regalo eterno de la salvación, hermano. Y esta es una bendición, hermanos, que no se nos puede ser quitada. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, dice Pedro, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? Entonces vemos ahí la justicia de Dios, ¿va? El amor de Dios para con el hombre, la ira contra el pecado, ¿entiendes? El método de la religión para la salvación es diferente,
es por obras. La mayor parte de religiones, obras predican, hermano. Obras enseñan. ¿Ya? Tu fidelidad, tu santidad. No quiere decir que no tenemos que ser fieles. Como no, hermano. No quiere decir que vamos a practicar la santidad, la santidad, santificación práctica. ¿Cómo no, hermano? Pero nuestra salvación no depende de mis obras. ¿Ya? El método bíblico para la salvación es lo que Cristo dijo: consumado es. Deuda cancelada. ¿Ya? Tetelestai es la palabra griega. Deuda cancelada. Todo está hecho. Consumado es. La religión dice: Jesucristo hizo el 90% y yo tengo que hacer el 10%. Miren, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Lo que dice, enseñan las religiones, ¿va? El 90 Jesús y el 10 yo. Esto es salvación por obra. Dice Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Efesios 2:8 y 9. Este versículo es común y yo no sé por qué la gente no lo cree, mi hermano. No entiendo por qué no lo creen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es lo de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obra. La religión dice 90 Jesús, 10 yo. Pero Jesucristo, ¿qué dice Dios? Jesucristo hizo el 100%. Esto es salvación por la gracia de Dios. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está a la diestra de Dios. Ahí está como intercesor, hermano. Ahí está intercediendo por nosotros, hermano. Él es nuestro abogado. Primera Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Mira aquí, por, en lugar de el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Quieres que nos va a llevar a Dios? ¿Tus obras? No, es Jesucristo quien te va a llevar. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice, hermano? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, el pago satisfactorio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto es para creyentes, ¿verdad? Primera Juan 4:9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, pago satisfactorio por nuestros pecados. Entonces, deuda cancelada, ¿verdad? Deuda cancelada, hermanos. Hemos sido declarados justos ante Dios. 9. La justificación ante Dios es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. Mire, es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con este fin, hermanos, ¿cuál fin? Bueno, hermanos, manifestar en este tiempo su justicia. Él quería manifestar su justicia. No pudo Dios manifestar bien su justicia en el tiempo de la ley, pero ahora la justicia de Dios así se ha manifestado a través de tres cosas principales. ¿Cuáles? La propiciación, la redención y la justificación. Ya hemos visto, hermanos, que la propiciación es la base de la redención y la redención es la base de la justificación. Dios no comprometió su santo carácter para salvar a los pecadores. Él no puso su amor delante de la justicia. Dios no salva a los hombres solo porque es amor. Él salva a los hombres en la base de que la muerte de su Hijo Jesucristo satisfizo su justicia. Hermanos, cumplió con las exigencias justas del demandante y Cristo logró todo esto
a favor de la humanidad. Dios no pasó por alto, no dejó de ser santo. Hizo un pago completo por el pecado como nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano, ¿verdad? Dios sigue siendo absolutamente justo. Y como resultado, Dios puede justificar a un pecador en el momento que pone su fe sola en Cristo. Hermanos, el plan de salvación de Dios, Dios lo requirió, fue diseñado por Dios, Dios envió a Jesucristo para llevarlo a cabo y ahora Dios lo ofrece gratuitamente como un regalo totalmente pagado. Y la única cosa que Él necesita es que pecadores indignos como tú y yo recibamos ese regalo. Romanos 3:27, ¿qué dice? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hermanos, la justificación ante Dios excluye el orgullo humano. ¿Ya? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por las obras que se va a salvar? ¿Y qué dice Pablo? No, no, sino por la ley de la fe. ¿Entiende? Hermanos, ¿con qué contribuye el hombre a la salvación? Le voy a decir claramente, con nada, nada más que su propio pecado. Y esto es algo humillante, hermano. Y también esto es una piedra de tropiezo para algunos. El orgullo tiene a muchos, detienen a muchos de ser salvos. ¿Me entienden? El orgullo detiene a muchos para ser salvos. Quizás usted se pregunte, ¿acaso los 30 años que he lavado el piso de la iglesia no me ayuda para ir al cielo? La respuesta es no, no son tus obras. Entonces, si Adolfo Hitler hubiera puesto su fe en Jesucristo como Salvador, y que él, ¿cree usted que él podría ir al cielo? Sí, podría ir al cielo si hubiera puesto su fe. Bueno, yo no puedo creer eso, es demasiado simple, es demasiado sencillo. Hermanos, el orgullo impide al hombre a ser salvo. Impide. Recuerde que la gracia es el favor inmerecido de Dios. ¿Entiende? Entonces, si afirmamos que somos salvos por los siglos de los siglos, no es una declaración de jactancia, porque Dios hizo toda la obra. Dios es quien recibe toda la gloria, hermanos. Pero nosotros podemos recibir los beneficios si usted pone su confianza en Jesucristo. Terminemos. ¿Cuál es entonces la conclusión? 1. 3:28. Por favor, hermano Manuel Salgado, léame Romanos 3:28. Romanos 3:28, hermano. 3:28 dice. Sí. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Muy bien. Mire, hermano, la conclusión. Observe. 2. Bueno, quiero decirles una cosa. Dice, un indigno pecador es justificado por fe aparte de las obras de la ley. ¿Ya? Somos justificados por fe, dice, concluimos, sin las obras de la ley. Si yo les preguntara, hermanos, por la ley, y hemos acordado, hemos explicado que la ley no es, no se puede partir, que esto sí me conviene, esto no. La ley en su totalidad son 613 mandamientos. Si yo les preguntara, denme el mandamiento 603, ¿creen que me lo dirían ustedes? O si yo les preguntara No. de los 10 mandamientos, díganme el número 8. ¿Creen que se acuerdan ahorita? No, no se acuerdan. No se acuerdan. ¿Me entiende? Para empezar, si no nos acordamos, ya ahí estamos fallando la ley. ¿Me entiende? Mucho menos los 613. ¿Ya? Entonces, hermano,
Puede que usted esté pensando, esto suena muy bien, pero ¿está usted seguro que yo puedo obtener estos beneficios? Absolutamente. Veamos capítulo, el número 2. El plan de salvación de Dios es de la misma manera para cada persona. Vamos a leer, hermano Cristian Lagos, Romanos 3, 29 y 30. Amén, hermano. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, Dios no tiene un programa de salvación para judíos y otro para gentiles. El plan de Dios de salvación es el mismo para todos, hermanos. Por gracia solamente mediante la fe en Jesucristo. ¿Me entiende? Y Pablo planea una pregunta final al final de este capítulo en el versículo 31. Vamos a ver. 3. Es una salvación que no invalida la ley, sino que confirma la ley. Vamos a leer el 31, hermano Cristian. Amén, hermano. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Recuerda el propósito de la ley. El propósito de la ley fue para condenar a los pecadores. El propósito de la ley es ser un tutor para llevarnos a confiar en Jesucristo solamente. La ley no fue justificada, no fue diseñada para justificar al pecador. La ley fue dada en primer lugar para revelar la santidad de Dios, como también revelar la pecaminosidad del hombre. Por lo tanto, jamás nadie ha sido declarado justo por haber sido un estricto cumplidor de la ley, sino simplemente por descansar en la gracia de Dios. Entonces, hermano, Dios justifica a los pecadores indignos sobre la base de la sangre de Jesucristo derramada como el pago satisfactorio por sus pecados, en el momento que ponen su confianza en Jesucristo como su Salvador. Es todo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, ofrecida gratuitamente a todo el mundo y recibida aparte de sus obras. Permítanme, hermanos, invitarles personalmente a confiar en Jesucristo ahora mismo. Si usted entiende los hechos de lo que Él es y lo que Él ha hecho por usted en la cruz del Calvario, entonces usted no tiene otro motivo para esperar. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Gloria a Dios. Muy bien.